La diferencia entre el arco maxilar y el arco mandibular nos obliga a que las técnicas de impresión en el arco mandibular sean más precisas, más detallistas. ¿Por qué? Disminución del área basal. Al no tener tanta área de base como el arco maxilar, porque el arco maxilar tiene el paladar, nos obliga a que el arco mandibular se aproveche al máximo todos los referentes anatómicos. Al tomar la impresión primaria, siempre la tomaste de atrás hacia adelante. ¿Y por qué la tomaste en esa dirección? Para registrar completamente papila piriforme, zona retromiloidea, todo lo correspondiente a la zona del vestíbulo, a la zona de la zona miloidea, piso de boca, forma de la cresta alveolar, porque es importante entender que la retención mandibular es diferente a la retención base maxilar. En la retención maxilar yo tengo dos retenciones, basal y periférica. En la retención mandibular básicamente es una, la retención periférica, porque la retención basal disminuye. Afortunadamente, los conceptos actuales permiten aprovechar al máximo la anatomía y concretamente algo que antiguamente se le tenía miedo, como es el tejido esponjoso, el tejido sublingual, el tejido que está al lado de la lengua. Todo el mundo le corría, le tenía miedo a esos pacientes que cuando abrían la boca se veía un tejido al lado de la lengua, un tejido grande que se movía y uno decía, ¿cómo va a retenerse la dentadura? Porque pensábamos que la dentadura se retenía por la cresta alveolar y eso es falso. La cresta alveolar te va a brindar soporte, pero no te brinda sellado. Entonces, ¿qué es lo que sella una dentadura mandibular? El tejido, el que rodea la cresta alveolar y concretamente el tejido esponjoso. Entonces, en este momento, las impresiones definitivas deben cubrir tejido esponjoso. Eso hace que las impresiones requieran presión, una impresión generada o a boca cerrada. Por eso las impresiones a boca abierta mandibulares no sirven. Concreto, no te aportan. Tienes que dejar cambiar esas técnicas. Las técnicas a boca cerrada mandibulares son las que permiten comprimir, hacer presión, que el paciente haga presión sobre un tejido y ese tejido te dé un sellado. La palabra sellado implica presión, empuje. Por lo tanto, si quieres darle estabilidad, tienes que extenderte a cubrir la zona de la fosa retromiloideas. Esa fosa retromiloideas que está en la parte laterolingual de la papila piriforme. Debes cubrir con la impresión y en el modelo aparecer completamente la papila piriforme, porque la papila piriforme es una zona de soporte primario. Ahí está, la papila piriforme hace el mismo papel que hace la zona del postdamen en el arco maxilar. Es el postdamen mandibular. Si el paladar blando es el postdamen maxilar, la papila piriforme es el postdamen mandibular. Pero si no aparece en tu modelo y no aparece en tu prótesis, porque lo común es ver una total mandibular que donde terminen los dientes termina el acrílico y no se extiende. Y la famosa frase y la queja de todo el mundo, de todos los odontólogos y de los pacientes, es que al paciente le molesta en la parte posterior. Eso es cierto y es falso. Pero preguntémonos por qué le molesta. Es que resulta que la papila piriforme cambia de forma a boca abierta y a boca cerrada. Cuando el paciente tiene la boca abierta, la papila piriforme, igual que este dedo, se elonga, se amplía, se distiende y al distenderse tiene una forma y se toma y se elabora la dentadura con la papila piriforme, digamos, tensa. Pero cuando llega a boca y se cierra, el paciente se cierra la boca, la papila piriforme ya no está tensa, ya está en descanso, pero resulta que el acrílico fue elaborada con una papila piriforme de una forma posición uno y cuando llega a boca tiene otra posición, posición 2. Y ahí donde la lengua detecta que hay una resalte, que hay un borde que no es coherente, que no es coincidente con la anatomía que lo está rodeando. Y lo primero que le dice el paciente al odontólogo es, doctor, vea, atrás me está molestando. Y el odontólogo muy orondo coge un pimpollo, un fresón y le quita la parte posterior. Y al quitar la parte posterior se tiró la dentadura, porque le quitó sellado. Por ahí va a entrar aire, por lo tanto, toda dentadura mandibular que no cubra la papila piriforme, que no libere el tendón de Somella, diseñado o descubierto, descrito por el doctor Giro Abe en 1990, hace 25 años, el doctor Giro Abe describió el tendón de Somella, un tendón laterovestibular que está en la base de la papila piriforme, que si no se libera puede generar una elevación o una tensión sobre la parte de la base.
Entonces, todos esos contornos anatómicos son los que tú debes tener en cuenta en una impresión y en un análisis mandibular. ¿Por qué? La exigencia de la impresión del modelo mandibular es muy alta porque no tiene la ayuda de la impresión basal. Básicamente, toda dentadura mandibular trabaja es con sellado periférico, por lo tanto, tiene que ser funcional a boca cerrada. Las impresiones a boca abierta mandibulares, perdón la expresión, están mandadas a recoger porque están dando fracaso aquí y en todas partes del mundo porque el paciente no funciona a boca abierta mandibular, él funciona a boca cerrada. Por lo tanto, te invito a que revises bien los documentos, a que te preguntes y las dudas que tengas, pues muchas veces vamos a responderlas para que tengas una ruta clara de cómo manejar la anatomía mandibular.